Buenas noches. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ernesto. Jacqueline, buenas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ernesto. Tenemos un minutito más, porfa. Sí, no hay problema. Ok. Ok. Vamos a continuar para poder terminar toda esta parte de introducción al seguro. Vamos a ver ahora, dejar un momento de ver los principios jurídicos y vamos a ver los elementos del seguro. ¿Ya? Y hemos revisado lo que es el riesgo, ¿no? El riesgo es una situación o un fenómeno que afecta
ya sea personal, económicamente, y también inclusive en la moral de la persona, ¿no? En el ámbito económico se le da un solo significado, que es la falta de certeza sobre el acontecimiento de una pérdida, ¿no? No se sabe esta pérdida si va a ocurrir y sobre todo cuándo va a ocurrir. Entonces, podríamos estar ante la falta de certeza objetiva sobre unos hechos futuros o acontecimientos, ¿no? Que puedan ocasionar algún perjuicio a la persona o a la empresa. Pueden ser daños materiales o daños personales. La incertidumbre, la inseguridad o duda denotan un aspecto más bien subjetivo, ¿no? Y representan la reacción humana a la falta de certeza de la cual nacen la discusión, la esperanza, la duda, la planificación, el éxito y el progreso. Pero también la disputa del miedo, la defensa, el fracaso y el atraso. Nosotros desde que nacemos estamos expuestos a una serie de riesgos, ¿no? Desde que nacemos tenemos el primer riesgo, que es el de morir. Podemos morir por miles de situaciones, por enfermedad, por un accidente, ¿no? Uno puede morir en la calle, dentro de su misma casa. Y ahora que estamos con este tema de la pandemia, Dios no lo quiera, y yo toco madera, pero estoy viendo mucha gente que está con esta enfermedad y me sorprende mucho la gran cantidad de personas que están falleciendo como consecuencia de ella. Bueno, tenemos que seguir cuidándonos más. La probabilidad. Como hay que diferenciar el grado de incerteza sobre una pérdida con la probabilidad de que ocurra una pérdida, si el grado de probabilidad es 100, el de incerteza es 0, o sea que es un siniestro seguro. Un riesgo seguro se transforma en un siniestro seguro. El cálculo de probabilidades tuvo su origen en los juegos de azar y su evolución nos permite, al día de hoy, en los seguros de vida, calcular la mortalidad casi con bastante exactitud a base de la experiencia, porque los factores varían muy lentamente. En los seguros de riesgo generales hay que basarse lamentablemente mucho más en aproximaciones, porque los factores que producen los eventos están en constante movimiento. La ley de los grandes números, no sé si es que la han escuchado. Es un valor matemático que se le asigna a los riesgos y se investiga o averigua considerando y tabulando un gran número de casos similares, ¿no? El número de veces que sucede el hecho, considerando dividirlo por el número total de casos investigados, ¿no? En el riesgo matemático de que el hecho ocurra para cualquier caso en particular. La ley de los grandes números se hizo posible a la observación humana e hizo posible del seguro que se convierte en una institución como la conocemos actualmente. Según los estudiosos, a mayor número de exposiciones, más se cumple la probabilidad. Desde el punto de vista del seguro, se tiene que decir que a mayor número de casos, el riesgo, la incerteza, va a disminuir rápidamente. Entonces, el seguro requiere gran número de exposiciones para ser más preciso en el cobro de la prima justa. Para los fines de este curso, debemos considerar riesgo como un riesgo financiero o incertidumbre de pérdida económica y debemos tener presente lo siguiente: la distinción entre riesgo puro y riesgo especulativo y la separación que debe hacerse entre los riesgos particulares y riesgos fundamentales. Riesgos puros y especulativos. Hay riesgo especulativo en la promesa de una ganancia y la posibilidad de una pérdida. El riesgo puro se contrae con la única perspectiva de perder o no perder. El riesgo de que un incendio destruya por completo el hogar es, sin embargo, un riesgo puro. Las únicas posibilidades son que la casa se queme, en cuyo caso se sufre una pérdida, o que no se queme, no perdiendo ni ganando nada en este caso. No existe posibilidad de beneficio en un riesgo puro. Los riesgos especulativos se tratan normalmente con técnicas comerciales, tales como coberturas y contratos especulativos de cumplimiento en un plazo futuro. Los riesgos puros se tratan con técnicas de seguro.
El riesgo puro puede definirse como la posibilidad de pérdida o desembolso, porque puede igualmente entenderse a la luz de otros conceptos, bien sea como objeto u objeto de la protección derivado del seguro, o bien como uno o varios de los azares a que ésta se extiende habitualmente. Los riesgos fundamentales o particulares. Los riesgos fundamentales emanan de pérdidas que son impersonales en su origen y en consecuencia las pérdidas no están causadas por individuos ni recaen sobre individuos. Por ejemplo, la guerra, la inflación, la moda o prejuicio son riesgos que surgen de los problemas e interdependencia social. Los terremotos, inundaciones o huracanes son riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos. No se puede identificar el que provoca una guerra o un terremoto, como sí se puede hacer con un ladrón o con un automovilista imprudente. De forma parecida, las víctimas de los riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos son numerosos, mientras que no lo son tanto las del ladrón o las del automovilista. Los riesgos fundamentales siempre implican, por consiguiente, un elemento catastrófico. De lo anterior surgen ideas originadas por hechos individuales como encallamiento de un barco o la explosión de una caldera, que son eventos que están amparados en sus respectivos seguros. El encallamiento de un barco en el seguro de cascos y la explosión de una caldera en un seguro de ramos técnicos en rotura de maquinaria. La distinción entre riesgos fundamentales y particulares no es estática. En su día, el desempleo se consideraba resultado de la pereza, intemperancia o incapacidad del trabajo individual, un riesgo particular que podía ser localizado con precisión. Ahora tenemos a ver el paro como un fenómeno general provocado por el mal funcionamiento del sistema económico, un riesgo fundamental del que es responsable la sociedad y no el individuo. Cuando los accidentes de trabajo comenzaron a considerarse como consecuencias inevitables de la sociedad industrial y no faltas de un patrón o empleado específico, pasaron de lo particular a lo fundamental. Ahora sí vamos a continuar con otro de los principios jurídicos que se llama el principio de la máxima buena fe, llamada también la ubérrima bona fides, ¿no? Es la que se debe sustentar o sobre la que sustenta la validez del contrato de seguro. Cuando las partes se rigen por actos de absoluta veracidad, o sea, que hablan con la verdad, tanto el asegurado como la compañía de seguros, a fin de evitar todo intento de dolo o mala intención. Acá, tanto el asegurado y la compañía de seguros se despojan de cualquier intención de dolo o mala intención. Por ejemplo, si un asegurado hace declaraciones falsas para la apreciación del riesgo, no actúa de buena fe. Más bien trata de engañar a ocultar algo para lucrar del seguro, lo cual no es buena regla de juego. Por ejemplo, en un seguro de accidentes personales, ocultar pues que la persona está con una enfermedad, ¿no? Una enfermedad y por lo tanto está esperando nomás que esa enfermedad le ocasione algún tipo de accidente y pueda cobrar pues la indemnización a favor de sus beneficiarios. También hay pólizas de vida, ¿no? Que también se toman y a veces, muchas veces la persona que está tomando la póliza de vida quizá ya está con un cáncer terminal y muchas veces no le informa a la compañía de seguros. Esa situación es un acto de dolo o de fraude, porque ya va con la intención de beneficiarse con la cobertura del seguro. Y como yo les he explicado, el seguro no es para ganar. Con el seguro no se puede lucrar. Según este principio, el asegurado está moralmente obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la representación de los riesgos, ¿no? Al ofrecer el seguro al asegurador, solo el asegurado está en posición de conocer todos los detalles del riesgo, porque es el propietario, ¿no? El cual se desvirtúa ante los aseguradores si no se les comunica todos los detalles del mismo. No obstante lo indicado, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, ¿no? Como hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, hechos que los aseguradores debieran conocer como leyes o ciertas prácticas comerciales, datos que los aseguradores pudieran deducir de la información recibida, ¿no? Datos sobre los cuales los aseguradores permiten guardar reserva, datos no requeridos expresamente por la póliza y todos los documentos que formen parte del contrato de seguros. Ahora vamos a ver lo que es el principio de la indemnización, que es otro principio también fundamental. Resumido,
en la frase el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder. Se trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado, en vez de tener un seguro para garantizarle solamente una protección que le libere de una pérdida o daño. Es la principal obligación del asegurador, o sea, la compañía de seguros. Está motivada por la ocurrencia de un siniestro, indemnizable y notificado por el asegurado y determinada por la tasación de los daños producidos por el siniestro. Quiere decir que la compañía de seguros evaluó, verificó que está cubierto y ya ha tasado, ¿no? Ha cuantificado esa pérdida y sabe que tiene que pagar o una pérdida parcial o una pérdida total. En consecuencia, la indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero siempre tomando como tope máximo el valor de la suma asegurada que figure en la póliza o el contrato de seguros. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos, ¿no? Pagando en efectivo el importe tasado de los daños, reparando o reemplazando a su cargo el daño o el objeto dañado, perdón, o tomando en todo o en parte y por el precio de tasación los objetos asegurados. Luego tenemos el principio de la mutualidad. La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Se inspira en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas, ¿no? La famosa frase de Alejandro Dumas en su obra maestra Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Este carácter de mutualidad del seguro le comunica un mayor halago, ¿no? Porque de él surge una consecuencia en el orden económico, la reducción de los costos, atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de ese tipo, es a no dudarlo menos costoso que perseguir su solución con un criterio egoísta. O sea, el aporte de un grupo determinado permite afrontar los daños o lesiones que pudiera recibir en su bien, en su propiedad o en su persona el resto, ¿no?, de participantes de esta mutualidad, ¿no? De los pocos que pueden sufrir ese riesgo, ese siniestro, con el aporte de todos, se crea una bolsa común donde todos aportan, y el día que se le presente a 10 o a 20 de esos 1.500 que están aportando en la mutual, servirá para atender el siniestro de cada uno de los participantes. Otro principio que también guarda mucha relevancia en lo que es el seguro es el principio del interés asegurable, ¿no? Está vinculado justo casi con el anterior, ¿no?, que es el principio de indemnización, de mutualidad, ¿no? Hace que el seguro proteja el valor económico de un bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de dicho bien. Sería absurdo e injusto, por ejemplo, que un determinado asegurado tuviera un interés asegurable de 100 por un bien que solo vale 50, ¿no? Es un elemento que es condición indispensable para la validez del contrato de seguro. Su introducción sacó al seguro de la órbita del juego y eliminó el riesgo moral como una amenaza. El juego como el seguro implican un riesgo y ambos se basan en el cálculo de probabilidades. Si recordamos lo visto en el capítulo que se ha ocupado del cálculo de probabilidades, vemos que este tuvo su origen en las combinaciones de un juego de azar. Es necesario que veamos claramente la diferencia entre el seguro y la apuesta. El primero, como hemos visto, destruye la incerteza, mientras que el segundo lo crea. El juego representa un dolor o un placer, pero sin satisfacer necesidad económica alguna. El seguro, en cambio, es un medio social con una gran misión económica y humana. Entre otras diferencias, podemos observar las siguientes. Un contrato de seguro tiene fuerza legal, la apuesta no. Las dos partes del contrato de seguro deben observar la máxima buena fe. Tal consideración no interviene o no aparece en la apuesta. La suma pagada en un contrato de seguros representa la pérdida real sufrida. Al que gana una apuesta, se le devuelve la cantidad apostada más la ganancia. Un suceso asegurado puede no suceder nunca. Una apuesta se refiere a un acontecimiento que ha de tener lugar en una fecha futura determinada.
Ninguna de las dos partes de un contrato de seguro desea que ocurra el suceso asegurado, ya que ninguna le beneficia. El vencedor de una apuesta siempre sale ganando. En un contrato de seguro, el suceso asegurado puede causar diversos grados de pérdida o daño. En una apuesta se pierde o se gana. Quizá la definición más completa de interés asegurable es la que encontramos en el decreto sobre el seguro marítimo inglés de 1906, que dice: una persona tiene interés en una aventura marítima cuando tiene cualquier relación justa o de derecho con la aventura misma o con cualquier propiedad asegurable que en ella corra riesgo y en cuya consecuencia puede beneficiarse con la seguridad o feliz llegada de la propiedad asegurada, o pueda ser perjudicada por su pérdida, daño o detención, o puede incurrir en responsabilidades a su respecto. Otra definición un poco más simplista es la del norteamericano Mowbray. El interés asegurable es un interés de tal naturaleza que el evento contra el cual se asegura pudiera causar pérdida al asegurado. Podemos poner de ejemplo, ¿no? Si yo compro un carro, ¿no? Un carro nuevo, junto mi dinero, porque nunca tuve un carro nuevo, y lo compro, ¿no? La tarjeta de propiedad obviamente va a salir a mi nombre. Si yo quisiera asegurar ese carro, ¿no? Y transferir el riesgo inherente al manejo del vehículo, lo haría contratando una póliza con la compañía de seguros que yo escoja dentro del mercado. La compañía de seguros va a verificar que yo soy el propietario, ¿no? Y va a aceptar, porque se va a establecer, o la compañía va a entender que yo tengo un interés asegurable sobre ese bien, de que no se perjudique, de que no se dañe. Igual pasaría si yo tomara una póliza de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el padre de familia en mi casa y me interesa mucho que mi familia, en el supuesto caso que yo ya no esté presente en este mundo, pues no sufra ningún apremio económico, ¿no? Por repente quizás algunas deudas que se han dejado o alguna situación de falencia en cuanto al estatus en el cual estaban acostumbrados a vivir. Entonces, el interés asegurable denota que yo tengo una relación jurídico-económica también con el bien. Y yo, en mi persona, tengo el interés de que mi vida siga y que mi salud se mantenga. Para ello es que yo tomo las pólizas de salud, las de EPS, las que trabajan, a los que trabajan en una empresa, y de repente el seguro de vida o un seguro de accidentes personales, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, si de repente por ahí, ¿no? Yo quisiera asegurar la casa de mi hermano, ¿no? Voy y hago la gestión de asegurar la casa de mi hermano, pero en el registro de propiedad, en el registro público, no aparece esa propiedad a mi nombre. ¿Cómo justifico yo ante la compañía de seguros que yo tengo un interés sobre esa casa? Les puedo decir que mi hermano me debe plata, pero eso no aparece legalmente. O sea, tiene que ver con el tema también de la legalidad, ¿no? No se puede asegurar cosas ilegales. Yo no puedo asegurar, por ejemplo, un carro robado, ¿no? No puedo asegurar, porque yo no tengo ningún interés asegurable. Ese es un bien que fue robado y conseguido de manera ilícita. Todo tiene que ser en el seguro de forma lícita. Ya vimos el principio de subrogación, hemos visto el principio de la causa adecuada y también vimos lo que era el principio de contribución. Vamos a ver cómo están definidos los seguros de daños a la propiedad, ¿no? Los seguros están segmentados, ¿no? En lo que corresponde a seguro de daños a la propiedad y el seguro de daños al patrimonio y también el seguro de daños a las personas, ¿ya? Entonces vamos a ver esta clasificación que ustedes van a encontrar en el recurso, en la página 16, ¿no? Se escucha, se ve bien, ¿no? No hay ningún problema. Estimados alumnos, por favor, confirmen eso. Sí, Sí, perfecto. todo bien, Todo Julio, está todo bien, todo bien. correcto. Ok, gracias. Entonces, en lo que es el seguro de daños a la propiedad, ¿no? Ustedes saben que las propiedades también, como las personas, están expuestas a una serie de riesgos, como en el caso principal, que es incendio, robo, salida del mar, ¿no?
los terremotos, ¿no? También actos de las personas. Estos riesgos pueden ser accidentales o por negligencia, o hechos fraudulentos y maliciosos, ¿no? Y así seguirán surgiendo una serie de riesgos con el progreso técnico y tecnológico. Ahora también ya han aparecido los ciberriesgos, ¿no? El riesgo de que los hackers están entrando en la base de datos de muchas empresas, especialmente de bancos, para hacer robos, ¿no? Inclusive hackers a nivel mundial que se meten en la base de datos, se han metido en la base de datos de Facebook, ¿no? En la base de datos de WhatsApp, y han obtenido toda esa información, ¿no? Entonces, ese es un tipo de riesgo que está ahorita en evolución porque la parte tecnológica, todos los días, ¿no? Una computadora va quedando en desuso y de repente de acá a un mes, la computadora que compré hoy, ¿no? Ya no es la última porque sale un nuevo modelo con nuevas, ¿no? Posibilidades tecnológicas, nuevas habilidades, nuevo software, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que todavía está, ¿no? En evaluación, a pesar de que ya tenemos el tema de Internet casi más ya de 15 años, pero estos riesgos tecnológicos siempre aparecen con el tema de los avances también tecnológicos. Ok, en daños a la propiedad se pueden diferenciar en dos, no marítimos y marítimos. Los marítimos obviamente tienen que ver con el transporte marítimo, que es transporte de mercancías, ¿ya? No solamente es marítimo el transporte de mercancías, se puede transportar vía aérea, vía terrestre, ¿ya? Y de marítimos también tenemos los cascos. ¿Qué son los cascos? Es el aseguramiento de los buques, ¿no? Los que cargan la mercadería, ¿ya? Esos buques también se aseguran y se llaman seguro de cascos. Ahora, en cascos hay dos tipos. Hay casco pesquero y casco transoceánico. Aquellos cascos, o sea, aquellos buques que hacen la pesca, que están a las costas del país donde pertenecen. Y también hay aquellos buques que hacen viajes transoceánicos, de un mar a otro mar o de un océano a otro océano, ¿no? Entonces son unos tremendos barcos, ¿no? Esa es la diferencia en cuanto a lo que es, o la separación de lo que son los seguros marítimos. Los seguros no marítimos tienen que ver con el incendio, robo, la deshonestidad de empleados, los ramos técnicos que a su vez se reparten en los conocidos seguros de ingeniería, que es rotura y maquinaria, CAR, que es Construction All Risk, son las siglas en inglés, CAR, Construction All Risk, en castellano quiere decir todo riesgo de construcción. Luego tenemos EAR, Erection All Risk, quiere decir todo riesgo de montaje. EE, que es equipo electrónico, y TREC, todo riesgo para equipos de contratista. Llamada también el seguro de maquinaria amarilla, porque ahí se aseguran todas aquellas máquinas que mayormente son de color amarillo, ¿no? Las retroexcavadoras, los tractores, ¿no? Una serie de equipos que ustedes van a ver. Cargador frontal. Claro, los cargadores frontales también. Gracias, Víctor, ¿no? Entonces, todos esos equipos están enmarcados dentro del seguro TREC. Luego de ahí tenemos lo que es el seguro de aviación. El seguro de aviación es uno de los seguros bien particulares porque involucra sumas aseguradas sumamente elevadas. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una idea de cuánto vale un avión? Por ejemplo, un Boeing 747 que transporta pasajeros. Díganme una cantidad, por favor, a ver. 200, no sé, 100 millones. Víctor, Jacqueline, ¿cuánto creen? 500. Un 500, medio millón. $500,000 igual, sí. 500 millones. Jacqueline No, está yo digo, bien cercana por ahí. Hay un Boeing nuevo que vale como 500 millones de dólares. su madre. Se dan cuenta la suma asegurada involucrada, cuál será la prima y cuáles serán los deducibles. Ese es el único seguro en el cual, a ver, el deducible o franquicia es la parte en la cual le hacen participar al asegurado en toda pérdida amparada por una póliza. O sea, el asegurado no solamente paga una prima, ¿no? Que es la prima que tiene que pagar por el costo del seguro por una vigencia anual, dependiendo de cada seguro, sino que al momento de un siniestro, cada uno de los siniestros cubiertos tiene un deducible específico o franquicia, ¿ya? Entonces, este puede ser una cantidad o puede ser un porcentaje. En el seguro de aviación es el único seguro en donde hay un seguro del deducible.
Por ejemplo, imagínense pues que en el seguro de aviación hay deducibles de $1,500,000, ¿no? Imagínense también que una empresa, por más aviones que tenga, pagar $1,500,000 a veces no puede tener ese dinero en caja y tienen que acudir a este seguro, ¿no? Para que este seguro honre en el momento que no puedan pagar ese deducible y mediante el pago también de una prima, pues este seguro cubriría, ¿no?, la falta de pago de ese deducible. Este es el único seguro en el cual se asegura el deducible. También se aseguran los animales, ¿no? Por ejemplo, un caballo de carrera, ¿no?, se puede asegurar. De repente, algún animal de esos que son de pedigrí, ¿no?, que tienen un costo y se involucra mucho dinero en su crianza, ¿no? Por ejemplo, los gallos de pelea también se aseguran, ¿no? El lucro cesante, que es la contingencia que deviene de un hecho cubierto por la póliza de incendio, ¿no? El lucro cesante es un efecto colateral del daño material, ¿ya? Es la capacidad de dejar de percibir una utilidad, ¿no?, como consecuencia de la actividad económica de una empresa. Pero tiene que haber ocurrido primeramente el daño material para poder tener cobertura bajo lucro cesante. También hay lucro cesante en los seguros de ramos técnicos. Eso ya lo veremos cuando veamos el tratamiento de estos seguros. Después tenemos el seguro de vehículos, ¿no?, que creo que de repente quizás la mayoría conoce porque es el más asequible, el que tenemos siempre más presente. También un seguro de transporte terrestre, ¿no? Ese es el no marítimo. Ok. ¿Hasta acá todo claro, estimados? ¿Está claro o algo quieren que amplíe? Porque estamos hablando de la distribución de los seguros, ¿no? Profesor, Sí. disculpa, el lucro cesante siempre va acompañado, o sea, siempre va involucrado con el incendio o también con otros. No, siempre va acompañado con el de incendio. Pero también, como expliqué, el lucro cesante también existe en el seguro de ramos técnicos. Y eso lo vamos a ver cuando tratemos sobre estos seguros. Ya, gracias. ¿Sí? Hay algunas coberturas de vehículos también que tienen lucro cesante, o sea, algunas pólizas en particular que tienen como una cobertura de lucro cesante también, ¿no? Ernesto, discúlpeme, está pasando por acá, por mi casa, una manifestación que no me deja escuchar. ¿Puedes hablar un poquito más alto, porfa? Sí, que digo que hay algunas, por ejemplo, hay una póliza de vehículos que creo que es para taxis, que en esos casos sí tienen coberturas, pero eso es muy diferente a la póliza en sí, ¿no? Esas coberturas que hay en otras pólizas. ¿No es responsabilidad a terceros, algo así? No, Claro, esa es otra. póliza Hay una vehicular, responsabilidad. la póliza vehicular Sí, tiene su cobertura principal, es la responsabilidad civil frente a terceros. Y la segunda cobertura que sí. tiene es la del daño propio, que haciendo un parangón con el seguro marítimo, en el seguro marítimo, en transporte se asegura la mercadería que se transporta y en casco se asegura el casco, el buque. Igual también en el vehículo, tú aseguras el casco, pero también estás asegurando las personas que van dentro del vehículo. Y ahí tenemos para muestra una copia de la póliza de accidentes personales que está inmersa dentro de la póliza vehicular. No, sí, claro, no, mi comentario iba por el seguro de lucro cesante que estabas hablando. Me refiero que hay algunas pólizas que cuentan con unas coberturas adicionales de ese lucro cesante, pero eso es muy diferente a la misma póliza en sí, ¿no? Porque hay una póliza, Claro, como comentas, que es de lucro cesante, así como la de las máquinas, ¿no? Cuando se malogra claro, la máquina, una máquina tiene una cobertura de lucro cesante porque deja de funcionar y deja de producir, ¿no? A claro, eso me refería, pero claro. es diferente a esa póliza que en sí que es lucro cesante. Sí, lucro cesante mayormente son para riesgos generales o riesgos patrimoniales, como estaba explicando, ¿no? Todo que sea derivado de incendio o por el tema de una falla en las máquinas, por eso que está inmerso también en el seguro de ramos técnicos, ¿no? En los demás seguros no se ve el lucro cesante. En vehículos no hay lucro cesante, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver seguro de daños al patrimonio. Este se ramifica en tres, ¿no? Responsabilidad civil, el lucro cesante
¿no? Específicamente ya el lucro cesante y cauciones y cartas de fianza. En la responsabilidad civil tenemos la RC extracontractual, esa que no está escrita, que no está bajo ningún contrato, ¿no? Esa es la responsabilidad civil casi pura, se podría decir. En cambio, en la RC contractual es en base a un contrato. Estás infringiendo, ¿no?, alguna condición de un contrato y por ende tienes que hacer o pagar una reparación. En la RC patronal se refiere a la responsabilidad civil que tiene el empleador con sus empleados, ¿ya? En la RC de productos se refiere, por ejemplo, a aquella fábrica, de repente, la fábrica de galletas, ¿no?, Phil, que de repente saca a producción y venta y lo vende, un producto que esté malogrado y causa una epidemia, una indigestión total, ¿no?, a sus consumidores, ¿no? Entonces va a afrontar una serie de demandas. Hace mucho, no mucho, hace para 2 semanas atrás, la empresa Johnson, ¿no?, los famosos esos de tacos Johnson, fueron demandados por $4.000 millones por los usuarios, que se detectó que entre los componentes que tenía el talco ocasionaba un cáncer a la piel, ¿no? Eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos las demandas son, pero estratosféricas, ¿no? Los montos involucrados son estratosféricos. Después tenemos la RC profesional. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un doctor hace una mala praxis, ¿no?, una mala operación? En vez de amputar la pierna derecha, que está enferma, amputa la pierna izquierda, ¿no? Eso genera una responsabilidad civil. Y para eso los doctores están obligados a contratar una póliza de responsabilidad civil profesional. Los corredores de seguros también están obligados a contratar esa póliza, ¿ya? Porque una mala asesoría, una mala diligencia en cuanto a los trámites del seguro, ¿no?, puede acarrear un perjuicio a nuestro cliente, que es el asegurado. Entonces, para ello está esta póliza de RC profesional. Y también hay una póliza de RC de errores u omisiones que mayormente es para aquellos que trabajan en empresas que tienen cargo de directores, ¿no? Pueden cometer algún tipo de error, entonces esas pólizas entran, ¿no?, a tallar en ese momento. Luego tenemos el lucro cesante. ¿Qué involucra el lucro cesante, no? Todo el tema de gastos fijos, la utilidad neta y los gastos fijos más la utilidad neta, ¿no? Los gastos fijos son como lo que es el pago de la luz, el pago de agua, las planillas, ¿no?, de una empresa. Y la utilidad neta es lo que se consigue, pues, ¿no?, en base a ese trabajo, la ganancia adicional que uno tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que involucra el lucro cesante, ¿no? Y tenemos las pólizas de cauciones y carta fianza, que tienen mucho que ver con el tema de contratos, el tema de exportación e importación, el tema de aduanas, ¿no? Y también lo que son apalancamientos financieros, ¿no? Son seguros que están ahorita en mucho apogeo porque también tienen que ver en el tema de construcción. Se piden mucho en los seguros, ¿no?, de construcción. Y luego tenemos cómo está diversificado el seguro de daños a las personas, ¿no? En varios seguros. Sí, sí, claro, ¿no? Inclusive también a los casinos también piden sus pólizas de caución, pólizas de carta de garantía. A la de combustible también de hidrocarburos. Bueno, pero ese es un seguro de ley, ¿no? No, Ese es un claro. seguro de ley. Lo que es para transporte, comercialización, ¿no? Ese es un seguro de ley. Pero me imagino Sí, que también para temas tema de empresas de hidrocarburos que requieren algún tipo de carta, no carta fianza o carta, ¿no?, más de que nada caución. porque, Julio, más que nada te comento porque el cliente se presentó a una licitación y había ganado a la municipalidad y le estaban pidiendo una carta fianza o una póliza de caución. Claro, justamente para eso utilizan, ¿no? Para eso piden, para esos tipos de contratos que hacen con gobierno o contratos particulares, y estas personas que son los dueños del contrato exigen, ¿no?, aquellos que vayan a asumir este riesgo, que presenten esas pólizas o esas cartas fianzas, ¿no?, o pólizas de caución también. Ok, Esas son las que al momento, o sea, si incumples el contrato, pagas creo que un porcentaje y eso se hace cargo la compañía de seguros, ¿es así como funciona? sí, te asegura la función de hacer o no hacer, o sea, tú tienes la obligación de cumplir con un contrato.
y si lo incumples, entra este seguro a tallar, ¿no? Ya vamos a ver, no quiero marearlos, y ahora vamos a ver cuando veamos justo el seguro de caución y carta fianza, ¿ya? Bueno, tenemos acá el seguro de daños a las personas. Los más conocidos son el seguro de vida, seguro de salud y seguro de invalidez, ¿no? Que podría ser hablar también de accidentes personales, ¿no? En seguro de vida, hay un seguro de vida que es particular y también hay un seguro de vida ley, que es de obligación, ¿no? La ley 688, así que no me equivoco. Este seguro de vida, ¿qué es lo que te cubre? Te cubre la muerte y la sobrevivencia. En la muerte te puede cubrir la accidental, la natural o por enfermedad. Y en sobrevivencia es la previsional y una renta vitalicia, ¿no? Ahora, de este seguro de vida también se puede tener seguros colectivos o seguros individuales, ¿no? Seguro colectivo, que es el obligatorio que estamos hablando en la ley 4916, ¿no? La ley de seguro de vida, ley, el seguro de desgravame y otro participativo que es temporal. Y también hay un seguro individual que es de vida entera, vida temporal y vida total. En lo que es salud, ¿no? Todos tenemos la cobertura de salud, si estamos en planilla, pero también tenemos la potestad, si estamos trabajando en una empresa que esté bien constituida, que esta empresa te dé la posibilidad de tener tu seguro de PS o un seguro de salud parecido. Entonces, este seguro de salud particular te cubre la enfermedad, la maternidad y accidente, ¿no? Y el seguro de accidentes personales, que te cubre lo que es la invalidez permanente o temporal, y lo que es dentro de la invalidez permanente, la total o parcial. Para poder asegurar, hay ciertos criterios de asegurabilidad, ¿no? Hay un gran número de posiciones homogéneas similares. Al hablar de homogéneas, se habla de los ramos que se manejan en seguros o riesgos también, ¿no? Yo ya aclaré el tema del riesgo. El riesgo es un evento que puede ocurrir, ¿no? Pero no sabemos cuándo, ni sabemos de cómo va a ser su magnitud, ¿no? Pero también riesgo se llama aquel ramo que ampara un determinado seguro. Por ejemplo, el riesgo vehicular, que es el ramo vehicular, el riesgo de incendio, que es el ramo de incendio, y así sucesivamente podemos hablar. Todo está, que sepamos entender dentro de qué contexto estamos empleando la palabra riesgo. En este caso, como se habla de homogéneos, estamos hablando de todos los riesgos vehiculares, ¿no? Se homogeniza, todos son vehículos. Si quieres homogeneizar todos los riesgos de transportes, todo lo que es transportes, ¿no? Y de barcos, todos los riesgos de cascos, ¿no? Porque si metieras todos los seguros, todos los ramos, todos mezclados, no podrías hacer tus estadísticas, no podrías sacar el cálculo de probabilidades ni aplicar la ley de los grandes números. La pérdida tiene que ser definida y mensurable, o sea, tiene que ser cuantificable en dinero. También la de pérdida debe ser por causas accidentales y o fortuitas, y la probable pérdida debe ser significativa, o sea, que debe causar un impacto económico, ¿no? También hay técnicas de control para estos siniestros, como lo estaba explicando, el deducible, la franquicia, la exposición catastrófica mínima y una factibilidad económica. ¿Cómo se determina el valor asegurable, ¿no? En seguros? El valor asegurable se define a la cantidad que corresponde a valor de reconstrucción o al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo, determinado según los criterios estipulados en las condiciones generales del ramo del seguro correspondiente. Por ejemplo, si yo compro mi carro, ¿no? Y me costó, no sé, pues un Toyota Corona, ¿no? Que son de alta, siempre son los más comprados, ¿no? De repente me costó pues $25,000. Entonces, esa cantidad es por la cual yo tengo que tomar el valor, ¿no? Como suma asegurada. Entonces, ese valor se llama valor asegurable porque va a ser mi suma asegurada. El valor de reconstrucción vendría a ser la cantidad de dinero que tendría que tener para reconstruir un edificio nuevo. Ese valor se aplica siempre en el seguro de edificios, ¿no? Del seguro de incendio. Entonces, con iguales características este edificio, ¿no? Para poderlo reconstruir igual, con los mismos pisos, el mismo acabado, el mismo diseño, estructura, inclusive ubicación. Luego tenemos el valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo. Esta es la cantidad de dinero
que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase, marca, modelo, capacidad y característica. Por ejemplo, en el seguro de rotura de máquina o en el seguro de TREC, ¿no? Para poder comprar o reponer un tractor, ¿no? Tendría que tener el dinero suficiente para poder comprar el mismo tractor, de la misma marca, mismo modelo, ¿no? Quizás ya no mismo año, pero por algo se paga un seguro un poco más elevado, porque este seguro de valor de reposición implica que vas a tener que pagar una prima un poquito más elevada, pero el beneficio va a ser que no te van a pagar, si tu tractor tiene de repente un año, 2 años, pues te van a pagar el valor de un tractor a nuevo. Claro. Una consulta, Julio. Sí, Cuando es el seguro TREC, los tractores o los cargador frontal, en su renovación, en la renovación tiene que ser igual la suma asegurada como si fuera un nuevo, ¿correcto? correcto. No es como los automóviles, que es la que se va bajando por la depreciación, ¿cierto? Claro, en los automóviles es diferente, ¿no? Es un seguro diferente porque Correcto. los vehículos cada año, en teoría, se deprecian, ¿no? Sin embargo, este seguro, el de ramos técnicos, en lo que es TREC, no involucra esa depreciación por año. ¿Ok? Luego también tenemos el valor de costo, ¿no? Que es la cantidad de dinero que exigiría la reposición de las existencias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de existencias? Es la mercadería, son los insumos que intervienen para poder elaborar un producto, ¿no? Entonces, cuando los bienes también tienen un valor de privilegio, o sea, de repente, ay, caray, yo aseguro, pues, un cuadro que pintó mi madre, ¿no? Cuando estaba ya a punto de fallecer y mi madre pintó un cuadro, y ese cuadro para mí vale todo el oro del mundo. Sin embargo, yo lo presento a la compañía de seguros y me dice, bueno, nosotros lo consideramos que te aseguramos el marco y el paño, será pues ¿cuánto? $50. No, yo considero que vale 1 millón, ¿no? Para nosotros $50. Tienes que llegarte a poner de acuerdo, ¿no? Ese se llama un valor sentimental. Lamentablemente, el valor sentimental no existe en seguros, pero sí existe un acuerdo, ¿no? Entre la compañía de seguros y el asegurado para llegar a establecer un valor a ese tipo de bienes a los cuales nosotros le asignamos un valor, ¿no? De sentimiento. Ese valor que se acuerda entre el asegurado y la compañía de seguros se llama valor convenido, ¿ya? Hay modalidades de suma asegurada, ¿no? Por ejemplo, cuando se indica, por ejemplo, toda y cada pérdida por evento, la suma asegurada que lleva esta indicación es para cada evento o siniestro. Sin embargo, las pérdidas económicas que pertenecen a un mismo evento o siniestro reducirán dicha suma asegurada de este evento. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una suma asegurada de $100,000 por toda y cada pérdida de vigencia anual, ¿no? Ocurre un siniestro de incendio por $40,000, el seguro paga $40,000. Quedan $60,000 para otro siniestro de incendio. Ocurre otro siniestro de explosión, no de incendio, por $80,000. El seguro paga $80,000 y quedan $20,000 para otro seguro de explosión. Ocurre un tercer siniestro de lluvia por $170,000, el seguro solamente pagaría hasta el tope, que es los $100,000, y los $70,000 tendrían que correr por cuenta del asegurado. Después de esto, no queda suma asegurada para el riesgo de lluvia. En cambio, tenemos otra modalidad que es límite en el agregado anual LAA, que es global. La suma asegurada que lleva esta indicación es para todos los eventos o siniestros que ocurran en la vigencia anual del seguro. La ocurrencia de los distintos eventos o siniestros reducen esta suma asegurada anual. Ejemplo, igual también la suma asegurada de $100,000, límite agregado anual LAA, ocurre un siniestro de incendio por $40,000, el seguro paga $40,000, quedan $60,000 para cualquier otro siniestro, cualquier otro tipo de siniestro. Ocurre otro siniestro de explosión por $80,000, el seguro solamente pagará por la diferencia de $60,000 que era el saldo que había quedado, y los $20,000 los tiene que asumir el asegurado. No queda suma asegurada para el resto de vigencia anual. Si nosotros hacemos un parangón entre estos dos tipos de modalidades de suma asegurada,
¿Ustedes cuáles creerían que es la más beneficiosa para un cliente? ¿Toda y cada pérdida por evento o límite en el agregado anual global? Pregunta para ustedes, alumnos. Después de lo que les he explicado. ¿Nadie me responde? Sí, sí, Julio, para mí sería el primer caso, no toda. A mí el primer caso. Correcto. ¿Quién más dice yo? Disculpa, no escuché bien la pregunta, Julio, por favor, ¿lo puedes repetir? Estaba preguntando, después de lo que he explicado, ustedes, si tuvieran que aconsejar al cliente que tomase un tipo de modalidad de suma asegurada, ¿no? Hemos visto que toda y cada pérdida por evento, les he explicado cómo funciona, y también tenemos lo que es el límite en el agregado anual global, que también les he explicado cómo funciona. Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué le aconsejarías al cliente? ¿Que tome la primera modalidad o tome la segunda modalidad? La primera. Correcto, correcto. Eso es importante que tengan siempre presente, ¿eh? Y de repente también si es que le ofrecen una póliza que diga en el límite agregado anual, ya saben pues que le están dando este tipo de modalidad de cobertura, de suma asegurada, ¿ya? También hay tipo de póliza según cobertura, ¿no? Las pólizas te pueden decir, es una póliza a todo riesgo, como estábamos hablando hace un momento de todo riesgo de construcción, o todo riesgo de equipo de contratista, o todo riesgo de montaje, ¿no? Todo riesgo indica que se cubren los daños o pérdidas ocasionadas por un evento súbito, repentino y violento, excepto que se encuentre expresamente excluido. En pocas palabras, la compañía te dice, te cubro todo, menos lo que está excluido. En cambio, el riesgo nombrado, se cubren los riesgos expresamente nombrados en la póliza, teniendo en cuenta las exclusiones que se indiquen. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Te cubro lluvia, te cubro terremoto, ¿no? Te cubro cualquier otro evento llamado A, B, C y D, ¿no? Pero tú en esos casos, tú tienes que demostrar que el siniestro está cubierto por ese riesgo nombrado. En el todo riesgo, tú tienes que demostrar que tu bien solamente sufrió el daño y la compañía de seguros tiene que darle enmarcación a la cobertura, ¿no? Siempre y cuando también tienes que cerciorarte en todo riesgo que no aparezca el daño que ha sufrido el bien, que aparezca dentro de las exclusiones, ¿no? En cambio, el riesgo nombrado, tú tienes que preocuparte de demostrar que el evento está cubierto dentro de los riesgos nombrados, ya sea A, B, C y D, ¿ya? Esas son las diferencias. Todo riesgo, te cubro todo, ¿no? Menos lo que está excluido. En el otro riesgo nombrado, te cubro solamente lo que te indico, ¿no? A, B, C y D, por decir, ¿no? También hay exclusiones en riesgo nombrado, ¿ya? Por eso siempre es importante, cuando se haga un análisis de la póliza, revisemos siempre las exclusiones, los condicionados, las garantías, todo lo que diga la póliza y que puede ocasionar algún tipo de beneficio o perjuicio a nuestro cliente. Luego tenemos las sumas aseguradas, ¿no? Estas sumas aseguradas que se utilizan en seguros, tenemos el primero, que es a valor total, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir a valor total? Que se tiene que asegurar el 100% del valor declarado o expuesto de los bienes del asegurado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo, quiero asegurar mi fábrica, el íntegro de mi fábrica, y sé que mi fábrica tiene un valor de 100 millones de dólares, yo tengo que asegurarlo en 100 millones de dólares. Si ocurriera que yo lo aseguré en 80 por tratar de pagar menos prima, la compañía de seguros me va a aplicar la regla proporcional que se llama infraseguro, por yo haber dejado de asegurar esa parte, esos 20% más que dejé de asegurar, ¿ya? Entonces, la condición es, a valor total, ya tienes que imaginarte que tienes tú que asegurar el total de los bienes, ¿no? No puedes dejar ningún bien sin asegurar. Tiene que ser el 100%, ¿ya? Hay otra suma asegurada que se llama primer riesgo, ¿no? Acá es un acuerdo entre el asegurado y la compañía de seguros, ¿no?
Acá no se toma en cuenta el valor total de los bienes asegurados, ¿no? Entonces no hay ninguna relación entre interés asegurable, que es el valor real de los bienes, y la suma asegurada. En caso de siniestro, se indemnizará hasta la suma asegurada sin considerar el valor total de los bienes, y al tratarse de un valor pactado previamente en la póliza, no se aplicará la regla proporcional. O sea, no hay forma de aplicar el infraseguro porque tú estás acordando con la compañía de seguros que vas a asegurar esa cantidad. Luego tenemos al primer riesgo relativo, ¿no? Se asegura como suma asegurada una parte del 100% del valor declarado de los bienes asegurados, teniendo en cuenta la pérdida máxima probable, que es una forma de estimar cuánto es lo máximo que yo podría perder en un siniestro, en un determinado riesgo, ya sea incendio, ¿no? Entonces, te pones tú de acuerdo con la compañía de seguros que tiene, por ejemplo, ok, yo tengo 100 millones, yo voy a asegurar el 80%, ¿no? Él se llama como una especie de un coaseguro, 80-20. Entonces, la compañía de seguros sabe que tú tienes un valor de 100 millones, pero esos 100 millones solamente te interesa asegurar 80 millones, ¿no? Entonces, también estás acordando ahí con la compañía de seguros ese valor. Pero igual acá, si tú cometes, ¿no?, el desatino de estar infrasegurando, o sea, declarando un monto mucho menor, ¿no?, entonces la compañía de seguros igual te va a aplicar la regla proporcional, que es la regla de infraseguro, que es la compañía de seguros te dejará indemnizar aquello que tú dejaste de asegurar, en esa misma proporción. ¿Se han entendido estos conceptos, estimados alumnos? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, Jacqueline. Gracias por ser tan pronta en responder. Ok, ahora, también las pólizas, hay según sumas aseguradas, ¿no? Por ejemplo, veamos. Por emisión, ¿no? Según la póliza, hay pólizas individuales y colectivas, ¿no? Las individuales mayormente podríamos hablar de las pólizas de vehículos, ¿no? Cada quien asegura su vehículo, ¿no? Y una póliza colectiva podría ser la póliza de flota, ¿no?, de una empresa. De repente, antes teníamos asegurado en la compañía donde yo trabajaba, Inomoto, y Inomoto tenía sus propios vehículos, ¿no?, que hacían la distribución de sus productos. Ahora, la tendencia global es ya no tener muchos vehículos de propiedad porque era mucho gasto, era comprar vehículos, el mantenimiento. Entonces, eso se trasladó a tercerizar el despacho, ¿no? Se tercerizó el despacho de los productos. Es lo que ahorita impera en el mercado. Después también por la atención del siniestro, ¿no? Hay pólizas de indemnización, de pago, previsional, indexada o paramétrica. De indemnización son aquellas que pagan una indemnización hasta la suma asegurada o reponen o reparan el bien asegurado. En los seguros de propiedad se debe verificar que los valores asegurados sean los reales al momento de la contratación. De pago, aquellas que atienden el siniestro pagando un importe como consecuencia de una transacción extrajudicial o mandato de juez, ¿no? Y hasta la suma asegurada. Ahí tenemos las pólizas de responsabilidad civil que les explicaba hace un momento. Previsional, aquellas que pagan la suma asegurada en forma de pensión vitalicia. Tenemos lo que son las AFP, ¿no? Indexado paramétrica, aquellas que pagan la suma asegurada luego de la ocurrencia de un índice o disparador previamente indicado en la póliza. Como ejemplo, podemos tomar los seguros agrarios. También hay seguros agrarios. Por ejemplo, esos señores que trabajan en el agro, ¿no?, que se sacrifican y cultivan, ¿no?, y les pagan tan mal por sus productos, y luego esos productos llegan a nuestra mesa, ¿no? Nosotros los comemos con un sobreprecio, ¿no? Esos señores, es una aventura hacer el tema de la producción y apañar, que quiere decir recoger el producto, ¿no? Sembrar, cuidar y apañar el producto para después venderlo a precios muy bajos, lamentablemente. Pero ¿cómo es que hacen eso? Se apalancan financieramente con préstamos al banco, ¿no? Y a veces, muchas veces ocurre que les pasa algún fenómeno meteorológico o una plaga en la cual, pues, lamentablemente ocasiona que pierdan todo lo que sembraron, ¿no?
Entonces, ante esa eventualidad de encontrarse en esa situación y no poder pagar al banco, es que existen estos seguros agrarios, ¿no? Y se disparan, ¿cuándo? Cuando ocurre de repente una lluvia, y el disparador sería en ese caso que en la póliza agraria te digan, bueno, si tú tienes tu producción y sufres un tema de lluvia, si pasa de, no sé, pues se me ocurre decir 50 centímetros cúbicos, que puede ser una barbaridad lo que estoy diciendo, a partir de ahí tiene cobertura. Pero si la lluvia que ocurriera no tuviese alguna, por ejemplo, que fuese solamente de 30 centímetros cúbicos, eso no dispara el seguro. El seguro se queda estático y no surte efecto. Bueno, su compañero Víctor creo que dice que ha tenido un problema de conexión y se le ha apagado la señal. Bueno, ya estamos también terminando casi. Espero, por favor, que hayan podido o tengan la posibilidad de terminar de leer este recurso que es muy importante. ¿Ya? Igual, si después de la lectura tuviesen alguna duda sobre algún texto que quieran aclarar, por favor, ustedes me tienen a su disposición. Ya que, ok, estimados alumnos, entonces tienen tiempo hasta mañana, por favor, para presentar todas las tareas. Por favor, traten de hacerlas hasta mañana en la mañana. Traten de cumplir, ¿ya? Es importante que cumplan, ¿ya? Y si tuviesen algún inconveniente, háganmelo saber para yo poder entender, ¿ya? Ok, entonces yo procedo a despedirme. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Listo, Julio, gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches, Ok. compañeros. Buenas Hasta noches. luego.